Vamos entonces a continuar con nuestra clase acerca de la creación. Para recordar un poco lo que han sido las últimas dos clases, empezamos con la creación del mundo, del universo, luego pasamos por el tema de los ángeles y demonios y Satanás, la creación de eso, y hoy vamos a entrar en la cúspide, en lo que podemos llamar es la corona o la joya, más bien de la corona, que es la creación del ser humano. Para ello vamos a ubicarnos rápidamente en Génesis 1:26, donde la palabra declara de la siguiente forma: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gloria al Señor por su palabra. Ustedes saben que existen todo tipo de teorías acerca de la creación del hombre, ¿no? Tenemos las teorías, por ejemplo, del microcosmo, del macrocosmo y todo un cúmulo de teorías intermedias a estas, donde se explican las supuestas formas en las que el hombre se creó. Algunos creen que venimos del azar, otros hablan del proceso evolutivo. Tenemos todo este libro desde la descripción evolutiva de Darwin, toda esta descripción evolutiva de Darwin. Tenemos también todo tipo de teorías científicas que hablan acerca de la supuesta creación del hombre, porque bueno, es un tema que sin duda alguna ha sido objeto de mucha atención a través de la historia y sobre todo a través de la ciencia, de lo que han sido, digamos, los diferentes elementos de interés para la ciencia, el tratar todos estos temas, ¿no? Entonces tenemos todo tipo de teorías significativas, ¿no? O medianamente significativas para algunos grupos, ¿no? Tema de la evolución, del microcosmo, del macrocosmo, del azar y todas estas cuestiones que vienen siendo parte de algunas de las teorías que se han explicado acerca de la creación del hombre, y que algo importante que tenemos que entender aquí es que este tema ha socavado en cierta forma el interés y la dignidad del ser humano, y sobre todo en algún sentido también ha socavado hasta incluso entre algunos creyentes, porque tengo que decirlo, la idea que muestra la Biblia acerca de la creación. La Biblia es clara respecto a cómo Dios creó todas las cosas, al menos, por supuesto, cuando digo claro no es que habla de una manera específica y exacta cómo fue creando cada cosa, pero lo que sí está claro por la Biblia es que Dios fue el creador de todas las cosas, así como creó el universo, así como creó todos los seres existentes, así como creó los ángeles, los demonios, y creó todo tipo de cosas, materiales, inmateriales, visibles e invisibles. Por supuesto también crea al ser humano. Pero usted tiene que saber que incluso existen creyentes que suscriben la teoría de la evolución. Hay creyentes cristianos que no creen, no piensan que la creación sea tal como la plantea el libro de Génesis, donde Dios creó a su imagen y semejanza al hombre y le dio un soplo de vida luego de haber hecho una imagen con barro, sino que realmente el hombre fue creado en un largo proceso evolutivo. El hombre se creó, que Dios puso inicialmente, digamos, la molécula de vida, los primeros elementos de vida, y en ellos Él integró el programa o el ADN para que de proceso en proceso, de siglo en siglo, fueran gestándose nuevas formas de vida, y entre esas nuevas formas de vida en algún momento salió el ser humano por ese proceso evolutivo que duró una serie de millones de años, ¿no? Hay creyentes que afirman eso, cristianos, estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente de afuera, no estoy hablando de gente del mundo, cristianos que piensan que la teoría de la evolución es de hecho la forma en cómo nosotros debemos concebir correctamente la creación del ser humano, y para ellos es la teoría más plausible, ¿no? Entonces, ustedes saben, ¿no? Tenemos sin duda, ¿no?, este desvarío que existe, porque tengo que decir que es un desvarío entre algunos creyentes. Yo, lógicamente, no me suscribo en ninguna manera a eso. Yo creo que lo que la Biblia dice en un sentido muy literal dentro del Génesis es justamente lo que pasó y es la manera en cómo Dios realmente creó al hombre. No creo yo que el hombre haya sido producto de un largo proceso de gestación evolutiva, donde al azar y a través de algunas fuerzas arbitrarias y azarosas vinieron a lo que hoy nosotros conocemos como este ser tan complejo, como este ser racional, como este ser que tiene una serie de características que son únicas y propias entre todas las criaturas que podemos ver dentro de la existencia. Quiero
para que entendamos un poco la manera en cómo se ha socavado y cuando no tenemos un entendimiento bíblico de la creación del hombre, hasta qué punto podemos llegar en nuestras conclusiones fatalistas sobre el hombre. Quiero referenciar las palabras de un filósofo muy importante dentro de la historia, Jean-Paul Sartre, que era un filósofo existencialista, y él dijo, definiendo al hombre, que el hombre era una pasión inútil, así dijo, que era una pasión inútil, y su comentario final sobre el significado de la humanidad fue una palabra, la palabra náusea. En pocas palabras, esta es la versión o la concepción que se tiene acerca del hombre de parte de aquellos grupos de personas que lógicamente no suscriben nuestra fe cristiana, que no creen que el hombre haya sido creado por Dios, muy mucho menos a su imagen y semejanza, que no creen en ninguna de estas posturas, ¿no? Y que lógicamente, es lógico, ¿no? Yo creo que estas son las conclusiones lógicas de pensar que el hombre viene de un proceso azaroso, que no fue ideado de manera inteligente, sabia, para propósitos específicos, sino que salió por obra y causa de la casualidad, por obra y causa del accidente, de un accidente cósmico que se dio hace millones de años, y de allí entonces que venga el ser que nosotros hoy llamamos hombre, ¿no? Creo yo que son las conclusiones lógicas cuando suscribimos este tipo de ideas acerca de cómo el hombre vino a la existencia. Cuando vemos que el hombre vino de un proceso no menos que de un simple proceso azaroso, algo que se dio por fuerzas aleatorias y que no viene hecho por un ser inteligente que puso en él, en la creación misma, la imagen y semejanza. Creo que la conclusión lógica es pensar de esta forma tan fatalista como pensaba Jean-Paul Sartre al decir que el hombre era una pasión inútil y terminar diciendo en sus escritos que era una náusea, ¿no? Que de hecho la vida misma es nauseabunda, que el hombre es un ser nauseabundo, ¿no? Creo yo que esto sin duda alguna es la realidad que todos tendríamos que llegar a entender al final de cuentas cuando pensamos que el hombre viene de algo tan poco importante como un simple proceso evolutivo, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca del imago Dei. El imago Dei, que esta palabra latina simplemente lo que significa es la imagen de Dios. Imago Dei, imagen de Dios, eso significa. Vamos a ver para ello un texto que tenemos, parte del que vimos al principio como introducción, pero vamos a ver ya así toda la parte completa, ¿no? En el Génesis 1, del versículo el 26 al 28, la palabra registra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La imagen de Dios es el elemento más dignificante de la condición humana, y es precisamente por carecer de esta creencia que se llegan a conclusiones como las que llegó Jean-Paul Sartre y como las que han llegado algunos otros filósofos en la historia, ¿no? Donde el hombre no es más que un simple pedazo de materia y luego de allí para allá no tiene mayor interés, ningún tipo de importancia, sino que es simplemente un pedazo de carne que habla, que camina y se mueve. Es un ánima, un ser animado que, bueno, podrá de vez en cuando hacer alguna cosa interesante, pero no pasa de ser simplemente algo que de manera muy fugaz se termina diluyendo en la historia y que terminamos siempre en la misma conclusión, ¿no? Todo esto es algo inútil, nauseabundo, algo que no tiene el menor sentido, que no tiene el menor valor. Todos nosotros simplemente somos una especie más entre las tantas que han evolucionado, no tenemos nada especial, no hay nada en nosotros que merezca ovación, que merezca alabanza, puesto que pues no nos diferenciamos mucho de repente de una cucaracha, de un grillo o de alguna mosca, ¿no? Porque ese es el nivel ontológico que este tipo de filosofías le dan al ser humano, ¿no? No tenemos ninguna diferencia entre un animal, no hay ningún tipo de distinción en ese sentido. Pero cuando nosotros hablamos del imago Dei, es decir, de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, estamos hablando del elemento que
adjudica el mayor nivel de dignidad al ser humano. Porque nosotros cada vez que miramos a un hombre o a una mujer, y esto debe entenderse, hermano, que independientemente del hecho de que la persona sea o no sea creyente, cuando nosotros vemos a un ser humano debemos ver la imagen de Dios plantada en ese ser humano. Y vamos a ver más adelante qué es lo que esto significa, porque esto merece una explicación, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de que somos la imagen de Dios, no estamos hablando de que Dios sea físicamente igual a nosotros, porque para empezar Dios no es un ser físico, Dios es un ser espiritual. No estamos hablando de que Dios tenga dos manos como nosotros, dos ojos, una boca, pelo, qué sé yo, y todas estas características fisiológicas que nosotros podemos ver que tiene el ser humano. No es a eso a lo que nos referimos teológicamente, ni es a lo que la Biblia quiere de ninguna manera expresar cuando habla sobre este tema, ¿no? Pero vamos a ir viendo esto de poco en poco. Entonces el valor del hombre es algo que trasciende a toda la creación, por eso que dije hace rato que es la joya de la corona de la creación. Entre todo lo que Dios creó, aunque a nosotros nos puede impresionar mucho lo que vemos alrededor nuestro, toda la sistematicidad y la perfección con la que obra la naturaleza, las leyes mismas que Dios impuso físicas para que gobernaran el universo, como la ley de la gravedad, etcétera, y otras series de leyes que existen, las leyes de la termodinámica, etcétera. Aunque todas esas son cosas que lógicamente nos impresionan, por ejemplo, estudiar el macrocosmo como estudiar el microcosmo son cosas que nos impresionan a lo sumo, porque podemos ver cómo hay un diseño tan inteligentemente avanzado en todas estas cosas y que tienen un telos, tienen un propósito, no están creadas ni de manera aleatoria, ni fueron creadas para simplemente ser una especie de adorno más entre todas las cosas creadas. No, todo tiene una función dentro de la creación. Aún las cosas que uno se pregunta, ¿pero qué tipo de función puede tener esto? Bueno, alguna tiene, aunque no hayamos llegado a descubrir cuál es exactamente la función o la importancia que ciertos tipos de seres o de entidades tienen dentro de la existencia, algún nivel de utilidad tienen, aunque nosotros no lo hayamos logrado descubrir, aunque no tengamos la menor idea de para qué hayan sido creadas esas cosas, pero algún tipo de interés o algún tipo de propósito tienen estas cosas. Por ejemplo, yo muchas veces me he preguntado, ¿no? Y se lo he preguntado al Señor. Señor, ¿qué propósito tienen las moscas, los zancudos, los bichos, que son tan fastidiosos tener que lidiar con este tipo de animalitos, ¿no? Y que además causan mucho perjuicio? ¿Qué sentido y qué propósito tienen esto dentro de la creación? Bueno, yo no he entendido, ni no sé si llega a entender en algún momento qué sentido tengan este tipo de cosas, pero algún sentido tienen, ¿no? Porque yo no creo que Dios haya creado simplemente por crear. Yo creo que Dios creó todo lo que creó, no solamente de una forma inteligente, sino que además todo lo creó con un fin, con un propósito. Algo, alguna función, eso cumple dentro de la creación, dentro de la complejidad del universo en el cual nosotros vivimos. Pero dentro de todo este sistema complejo de cosas visibles, invisibles, materiales e inmateriales que nosotros podemos constatar en el universo, no existe nada más importante dentro de la creación que el hombre. No existe nada más importante. Y somos como ese, como decía Alfonso Ropero, ¿no? Somos como ese centauro ontológico que tiene pies de barro, que tiene cosas, sí, muy elogiables, que tiene cosas muy encomiables, como por ejemplo la inteligencia, el razonamiento, etcétera, y algunas cosas, algunos incluso se destacan desde el punto de vista moral y ético, pero también tenemos muchas cosas que también hacen saber cuán endebles somos y cuán cuán cuestionables podemos llegar a ser en muchas de las cosas que nosotros seres humanos hacemos, decimos y pensamos, ¿no? Sabemos que no somos la malignidad absoluta, que no somos la tiniebla completa, pero tampoco somos seres de completa y absoluta luz, ¿no? Pero con todo, siempre somos y seremos lo máximo de la creación. Nada más importante. De hecho, esto es tanto así que Dios nos llama hijos, por lo menos a los que hemos sido adoptados por medio del sacrificio de Jesucristo. Lógicamente, no todo el mundo es hijo de Dios. Somos hijos aquellos que hemos sido tomados en adopción, puesto que se nos ha imputado la justicia de Cristo y Cristo nos ha declarado justos y entonces nos ha podido tomar en adopción delante del Padre para que podamos ser llamados hijos y podamos tener esa relación filial con nuestro Padre Celestial.
es el único ser a quien Dios le ha dado ese privilegio, esa prerrogativa. Al hombre no se la dio a ningún animal. De hecho, de los ángeles, Dios no habla de los ángeles como hijos, sino como siervos, como servidores. Y aunque nosotros también tenemos lógicamente un rol de siervos, porque no solamente somos hijos que debemos servir para la causa del reino de los cielos, somos hijos que debemos servir a nuestro Creador y a nuestro Señor. Entonces, ¿qué cosa es lo que significa el que hayamos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, que hayamos sido creados a la imagen y la semejanza de Dios? Para ello vamos, antes de responder la pregunta, a ver un poco cuál es la noción y el entendimiento que tiene esto desde el punto de vista católico y desde el punto de vista protestante, ¿no? El catolicismo hace una distinción entre las dos palabras que se usan para definir al hombre en el Génesis. Y dice que Dios nos creó, número uno, a su imagen y número dos, a su semejanza. Son dos palabras, ¿verdad? Desde la perspectiva y desde la cosmovisión católica, ellos entienden estas dos palabras como dos cosas distintas. Entonces dirán, por ejemplo, por un lado, que la imagen significa que nosotros compartimos ciertos tipos de características con el ser creador de todo. Tenemos características que compartimos con él, a saber, por ejemplo, la voluntad y el razonamiento, el raciocinio. Y cuando hablan, por ejemplo, de la semejanza, están hablando de esa forma en la que nosotros inicialmente fuimos creadas, ¿no? Con esos, digamos, elementos morales con los que nosotros fuimos creados inicialmente. Cuando hablamos de la posición protestante, de nuestra posición protestante y reformada, entendemos esto de una forma completamente distinta como lo entiende la Iglesia Católica Romana. Nosotros creemos que imagen y semejanza corresponden a la categoría literaria de endiadis o endiadis. ¿Qué es lo que significa una endiadis? Cuando dos palabras que son distintas dicen exactamente lo mismo. Son distintas en pronunciación, en escritura, pero son la misma cosa. Es decir, que nosotros los protestantes entendemos que imagen y semejanza es alusión a la misma cosa, que fuimos creados simplemente a la imagen de Dios y que compartimos características con el ser creador. Entonces, aquí nosotros como protestantes no hacemos esta distinción que hace el catolicismo, donde semejanza e imagen son dos cosas distintas, sino que nosotros entendemos esto como una endiadis, donde simplemente esas dos palabras están referenciando un único y mismo hecho. Y es que fuimos creados, lógicamente, a la imagen y semejanza de Dios. Para ver un ejemplo de esto, para que tengamos un poco más clara la imagen de esta figura literaria, podemos entrar, por ejemplo, en el libro de Romanos 1:8, donde la palabra dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela ¿contra qué? Contra la impiedad y la injusticia. ¿Y no es acaso la impiedad y la justicia lo mismo? Es lo mismo. Son dos palabras distintas que están diciendo la misma cosa. Eso es una endiadis. Eso es, como les digo, esta imagen literaria que, utilizando dos palabras distintas, están diciendo exactamente la misma cosa. No es una redundancia, y el protestantismo no entiende esta figura literaria, que es muy común verla dentro de la Escritura, como una redundancia sin sentido. Es todo lo contrario. Creo que cuando estas cosas ocurren de la Biblia, y eso es lo que afirman muchos de los grandes estudiosos, es porque Dios quiere dejar bien clara la idea. Es porque Dios quiere enfatizar esa idea a través de dos palabras que, aunque significan lo mismo, es como una especie de recordatorio en una segunda ocasión de la misma cosa, de la misma situación. Es exactamente eso lo que ocurre. Entonces no creemos que esto sea una simple redundancia inútil, sin sentido, sino que es algo que tiene todo el sentido del mundo. Entonces aquí tenemos ese ejemplo que acabamos de ver en Romanos 1:8, donde dice que entonces la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Esto es muy importante tenerlo claro, sobre todo a nivel de exégesis bíblica, porque hay muchas personas que a veces de hecho a mí me pasaba, tengo que confesar que antes de yo tener estudios en materia hermenéutica decentes, a mí me pasaba mucho este tipo de cosas, ¿no? Que yo me encontraba a veces con este tipo de figuras literarias en la Biblia y me causaban a veces ciertos problemas, porque yo podía ver
que estas palabras estaban exactamente diciendo lo mismo. De hecho, pero como no lo entendía en todo el sentido que debía entenderlo, me pasaba que quería describir cada palabra, aunque estaban diciendo exactamente lo mismo, como dos cosas distintas. Es decir, caía más o menos en el juego este que pudimos ver acerca de lo que es la concepción de la Iglesia Católica sobre la imagen y la semejanza de los hombres de cara a Dios, donde imagen y semejanza son dos términos separables y que se pueden estudiar desde el punto de vista exegético como dos palabras completamente distintas. Y eso era algo que me pasaba a mí cuando estudiaba y entraba en el intento de querer hacer una exégesis bíblica. Me pasaba exactamente eso, y ya sabemos que esto es algo que debemos evitar porque estamos ante esta figura literaria y esto ya de por sí nos dice mucho más de lo que pudiéramos creer, ¿no? Aunque somos diferentes de Dios porque no somos absolutamente semejantes en todo, ni en todo tenemos la imagen de Dios. Sin embargo, tenemos muchas similitudes con nuestro Creador, muchas similitudes. Entonces ahora sí, vamos nosotros a responder la pregunta de qué significa la imagen que Dios puso en nosotros y que esa imagen se corresponde con su propia imagen y con su propia semejanza. Ustedes saben que la teología medieval hablaba de la analogía entis. La analogía entis es la analogía del ser o de la analogía de la entidad. Y lo que estos medievales decían, y en entender medievales estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, lógicamente, porque acuérdense que todo el desarrollo teológico, o gran parte del desarrollo teológico que nosotros podemos ver en la Edad Media, se corresponde principalmente a lo que era el sistema católico romano. Y ellos hablaban de la analogía entis, la analogía del ser. ¿Qué es lo que significa esto? Esto era la palabra que ellos utilizaban, el término que ellos utilizaban para tratar de explicar este hecho de que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. La analogía entis que es la analogía del ser, es que el objeto analogado, que en este caso vendría a ser el ser humano, en su predicabilidad de las características que poseía propias de su naturaleza, podíamos entender en parte cómo es Dios. Por ejemplo, para que entendamos esto, en el hombre vemos inteligencia, entonces el ser que lo creó debe ser inteligente, además no simplemente inteligente, sino supremamente inteligente. En el hombre vemos que es un ser racional, debemos entender que entonces el creador del hombre debe ser también, por naturaleza, un ser racional. Solo que todos estos aspectos de las características de Dios y que están impresas en el hombre, cuando las hablamos y las predicamos de Dios, las predicamos en clave superlativa. Es decir, en el hombre vemos inteligencia, pero Dios no es simplemente inteligente, sino que llevamos la inteligencia a nivel superlativo. Entonces decimos que Dios es súper inteligente, absolutamente inteligente, impresionante, infinita y eternamente inteligente. Una inteligencia que dista mucho de la inteligencia del ser humano, que es bastante limitada. En el ser todopoderoso podemos ver que hay voluntad, podemos ver que en el hombre hay voluntad. Estamos estudiando y viendo algunos ejemplos de lo que significa la analogía entis. En el hombre concebimos, por ejemplo, que tiene voluntad. Y para poder ser seres morales necesitamos tener voluntad y ser libres. De otra manera no puede existir la moralidad. Bueno, el hombre tiene voluntad, entonces entendemos que el ser que creó al hombre tiene que necesariamente ser un ser que también tiene una voluntad, que tiene una libertad a través de esa voluntad y que eso lo hace ser también, por ende, un ser moral y ético. Y así podemos ir viendo cada característica que el ser humano tiene desde el punto de vista, porque todas estas características que acabamos de mencionar son características metafísicas, inteligencia, raciocinio, moral, ética, todas estas son características metafísicas. Y esas características metafísicas que nosotros podemos predicar del hombre son predicables de Dios, pero en un nivel superlativo. Eso es lo que sucede y eso es lo que significa la analogía entis. Así es como el catolicismo romano construía la noción de poder entender cuál es la imagen de Dios, poder entender cómo es que es Dios en realidad. ¿Ok? En la categoría del conocimiento, el hombre está primero que Dios, porque nosotros conocemos de Dios, para nosotros Dios no es evidente. Dios es evidente para sí mismo, pero para nosotros no es evidente. Para que nosotros podamos tener alguna idea sobre Dios, tenemos que
mirar las características propias del hombre para poder entender dentro de todas estas características que el hombre ostenta y que muchas de ellas son encomiables, cómo se pueden presentar en Dios y se presentan de esa manera superlativa. Y eso es entonces lo que se creía, por ejemplo, en esos días del desarrollo teológico y filosófico medieval. Sobre la analogía entis era lo que se hablaba. Pero cuando hablamos entonces de la analogía, o más bien de la afirmación de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, hay tres aspectos que debemos subrayar, que son los que hacen que podamos entender a qué significa esta referencia, o qué significa esta referencia de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Primero, somos seres racionales, número uno. Número dos, además de ser seres racionales, somos seres que tenemos una voluntad, es decir, que somos seres volitivos. Y por último, somos seres que tenemos afectos, somos afectivos. Y todas estas son características no solamente del hombre, sino que lógicamente son características de Dios. Y no son simples características de Dios porque llegamos a esas conclusiones en un mero sentido especulativo, simplemente a través de una analogía entis, sino que la Biblia misma se encarga de arrojar mucho material, de registrar mucho material sobre estos hechos. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas, ¿no? Nosotros somos seres racionales. Esto es algo que lógicamente nosotros compartimos con Dios. ¿Por qué podemos entender que Dios es un ser racional? Bueno, fíjense, vamos a estudiar rápidamente y aprovechando que estamos en el tema de la creación, vamos a utilizar un mismo ejemplo sobre el tema de la creación. Usted sabe que la palabra enseña que Dios creó al hombre en 6 días. Y el hombre fue creado en esos días de la creación justo en el día sexto, es decir, en el último de los días de la creación. ¿Por qué esto fue así? Porque en los 5 días que preceden a la creación del hombre, Dios estuvo creando primero el hábitat donde el hombre iba a yacer. Entonces, no hubiera tenido ningún sentido que Dios hubiera creado primero al hombre y no un mundo donde ponerlo, que tuviera naturaleza, que tuviera animales, que tuviera todo tipo de cosas con las que él se pudiera alimentar para su supervivencia. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Dios? En su racionalidad, inteligencia y lógica, él dijo: vamos primero a crear el ecosistema, el hábitat del hombre con todos los recursos necesarios para que el hombre pueda subsistir, y entonces luego que tengamos creado el mundo, el universo, el sistema solar y todas las cosas que serán necesarias para la existencia del hombre que vamos a crear o del ser que vamos a crear, entonces crearemos al hombre. Y es justamente como nosotros vemos que transcurre la creación. Dios crea primero el hábitat, crea la dimensión espacio-temporal, todo lo que es material y que vendrían a ser recursos necesarios para la subsistencia del hombre, y una vez que todo esto está creado, entonces creó al hombre. Ahí tenemos una clara evidencia de la racionalidad del ser que creó todas las cosas, además de la inteligencia, lógicamente, del ser que creó todas las cosas. Dios no es un ser ilógico, ni que trabaja en el vacío, ni en el despropósito, ni en todo aquello que va en contra del sentido común. Es todo lo contrario. No existe ningún ser con mayor sentido común y con mayor nivel avanzado de entendimiento lógico que nuestro Señor. Para algunas personas esto es casi que un regaño a la conciencia espiritual, porque ¿cómo es esto que vamos a concebir a Dios como un ser que aplica lógica o que sabe sobre lógica, si eso son cosas que se inventó el ser humano? Bueno, eso es lo que nuestra vista corta nos ha hecho creer a veces, ¿no? Pero no existe un ser más coherente, no existe un ser más lógico que el Dios Todopoderoso que vemos en las Sagradas Escrituras. Entonces ahí tenemos un caso del razonamiento. Podemos ver que el ser es racional, el ser humano es racional, por supuesto nosotros somos seres racionales. Nosotros podemos razonar ecuaciones matemáticas, podemos razonar cuestiones filosóficas, podemos llevar a pensamientos muy elevados, hondos, profundos y sistemáticos. De hecho, hemos podido entender la relación de, por ejemplo, entidades como los números. Hemos podido entender un montón de cosas, hacemos ciencia, hacemos filosofía, tenemos cantidades de disciplinas que han sido creadas, estudiamos cantidades de disciplinas. Hay un montón de cosas que el hombre ha creado. Y las crea porque nosotros participamos ontológicamente de esos atributos comunicables de Dios, como la racionalidad, como la inteligencia. De otra forma, nosotros no pudiéramos participar de ello,
Por eso que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí entendemos en parte qué significa esto de la imagen y semejanza de Dios. Dios no puso esa misma capacidad en los animales. No tienen la capacidad de hacer lo que nosotros hacemos, de tomar decisiones como nosotros tomamos decisiones, de razonar las cosas como nosotros razonamos. Los animales no sabrían sumar los números, los animales no pueden razonar cuestiones de ecuaciones aritméticas ni nada por el estilo, porque no está en la capacidad de ellos poder hacer este tipo de cuestiones. Esto es propio del ser humano y eso lógicamente le añade un plus a la ontología propia del hombre y al valor intrínseco que el hombre tiene en sí. Además del racionamiento, que es algo evidentísimo para nosotros, no solamente en nuestras personas, sino que son evidentes por las Sagradas Escrituras y también por analogía entis de que existen en el Dios Todopoderoso, tenemos además de eso la voluntad. Nosotros somos seres volitivos. La palabra volitivo lo que significa es que somos seres que tendemos a través de una voluntad. Todo lo que nosotros lo hacemos porque tenemos una voluntad de hacer las cosas. Cuando nosotros obramos en cualquier aspecto de la vida, por ejemplo, no sé, tomé la decisión de inscribirme en la universidad y estudiar determinada carrera, eso lo hice por voluntad, fue mi voluntad la que me llevó a hacer eso. Cuando le sirvo a Dios, cuando le sirvo al Señor, lo estoy haciendo porque eso me dicta mi voluntad hacer. Y la voluntad, que es un tema de estudio muy profundo en el área antropológica y en el área sociológica también, por supuesto, incluso a nivel psicológico, la voluntad es un tema bastante complejo y hondo, ¿no? Muy complejo y muy hondo. De hecho, hay algunas escuelas de antropología que incluso observan la voluntad del hombre como una fuerza que subsume la inteligencia del ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Que la voluntad que está por encima de la inteligencia. Encima pues, de la inteligencia. Yo les he dado a ustedes en muchas ocasiones ejemplos sobre esto. Vamos a dar uno nuevamente, ya que estamos en este tema, para que entendamos un poquito a qué me estoy refiriendo cuando hablo de que la inteligencia se subsume a la voluntad del ser humano. Nosotros, por ejemplo, poniendo el caso de un vicioso cuyo vicio son, por ejemplo, las drogas, consume todo tipo de narcóticos. Yo estoy seguro que esas personas no tienen problemas mentales, o al menos no lo suficientes, como para no entender lo nocivo que las drogas son y todo tipo de inconvenientes que trae para la vida de ellos. De hecho, son cosas con las que tienen que atravesarse a diario, porque no solamente es que esto genera problemas a nivel mental, a nivel cerebral, sino que genera problemas también en la interacción propia con el hombre. Porque cuando nosotros sabemos que una persona anda en esas cosas y en esos pasos, por regla general tiende a ser siempre objeto de nuestros señalamientos, de nuestras críticas. No nos queremos acercar a esas personas, no queremos tener tratos con ese tipo de personas. Y como vemos, ellos tienen que arrastrar con problemas sociológicos de cara al problema que tienen porque son drogadictos. Yo estoy seguro que muchas de estas personas son conscientes porque lo viven a diario y porque luego llega un punto de su vida donde se les diagnostica un serio problema cerebral, un serio problema mental, y tienen que darse cuenta, hermano, que eso no los ha llevado ni los va a llevar nunca a nada bueno, y que de hecho la gran mayoría de ellos son conscientes. Es como el descarado y cínico e hipócrita enunciado de las cajetillas de cigarro, ¿no? Que dicen que el consumo de este producto produce cáncer. O sea, fíjense, ¿no? Lo descarado y lo hipócrita que son las empresas que crean el tabaco, que ellos mismos ponen dentro de la imprenta de la caja que eso produce cáncer, ¿no? Pero aunque ellos saben que produce cáncer, les da igual, lo siguen produciendo, y además de una forma masiva. Y millones y millones y millones y millones y millones entran a las empresas tabacaleras por la creación de estos asquerosos objetos que lo único que hacen es crear muerte y muerte y muerte, y además de miseria también, porque hay gente que a veces no tiene ni mucho para comer, pero sí consiguen para comprarse para el vicio, ¿no? Porque normalmente, por regla general, el vicioso tiende a funcionar de esa forma. Y aunque llegamos a ser conscientes de que ciertamente existen cosas que nos generan muchos problemas, como los vicios a los que estamos atados muchas veces,
nuestra voluntad sigue estando por encima de la inteligencia, porque desde el punto de vista de la conciencia entendemos lo malo que es eso para nosotros, es decir, razonamos la realidad del asunto y entendemos por medio del proceso de razonamiento de la inteligencia que tal cosa es mala, pero la voluntad termina definiendo lo que seguimos haciendo. Es decir, no tenemos, es como cuando decimos nosotros mucho, es que no dejamos esto o aquel no deja aquello porque no tiene fuerza de voluntad para hacerlo. No es un problema de inteligencia, es un problema de fuerza de voluntad. Por eso es que entonces en esta escuela de antropología se enseña que la inteligencia se subsume, es decir, está por debajo de la voluntad. La voluntad termina gobernando la inteligencia. Yo puedo estar consciente de lo malo que esto me hace, del mal que esto me hace, pero no tengo la suficiente voluntad para romper con esa atadura. Y sigo por los siglos de los siglos, practicando y practicando una y otra vez lo mismo, porque son decisiones que uno toma en su acto libre. El que fuma, fuma porque es una decisión que ha tomado en su acto libre. Y fuma porque, bueno, él tendrá sus razones, ¿no? Razones que por supuesto son completamente sin sentido, incoherentes, pero a fin de cuentas para ellos son razones. Y razones lo suficientemente placenteras como para seguir avanzando en el vicio y no tener ningún tipo de problema con el seguir practicando las cosas que tanto les gusta hacer. Entonces todos nosotros tenemos voluntad, Dios tiene voluntad, toda la creación existe por voluntad de Dios. Nosotros existimos por voluntad de Dios. Dios tuvo la voluntad en un momento del tiempo de decir, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. No solamente vamos a crear un ser, es que lo vamos a crear a nuestra imagen y semejanza y tenemos la voluntad de Dios puesta en todos lados. La voluntad de Dios puesta en el hecho de que Dios va a crear a un ser llamado hombre, llamado mujer, y además de eso también tiene la voluntad de poner su impronta en ellos, es decir, su imagen y semejanza. Lo tercero son los afectos. Nosotros somos seres sumamente afectivos. De hecho, se ha dicho mucho a nivel psicológico, sociológico, antropológico, que el ser humano es mucho más emocional que racional. Mucho más emocional que racional. Y entre los dos géneros o entre los dos sexos que existe, el hombre y la mujer, sexo masculino y femenino, la mujer es mucho más afectiva que el hombre, es bastante más emocional que el hombre, mucho más sensible que el hombre, bastante más sensible. Eso es así por regla general. ¿Que existen excepciones, lógicamente, pero por regla general el hombre tiende a ser menos afectivo que la mujer. Pero la afectividad es algo sumamente evidente para nosotros. Lo podemos ver como por ejemplo en ese acto mismo que acabamos de escuchar, la niña llorando, gritando, porque algo le está molestando. Eso es afectividad, ¿verdad? Porque algo le está molestando o quiere algo y no se lo están dando en el momento y sucede que se molesta, le crea algún tipo de rabia, le crea algún tipo de situación que no le hace sentir para nada cómoda, ¿no? Y nosotros somos exactamente iguales, somos afectivos, lloramos, reímos, nos alegramos, nos gozamos, nos entristecemos, nos sentimos a veces como una cucaracha, otras veces nos sentimos como dioses, etc. Somos seres extremadamente emotivos, pasionales. Dios también, y esto es algo que no muchas veces se dice y esto es algo que a veces no se entiende. De hecho, yo recuerdo, tengo que decirlo, que yo en mis tiempos de apenas ser un estudiante de teología, incluso cuando ni siquiera lo era, yo decía que Dios no era un ser emocional, que Dios no tenía emociones. Y eso lo decía era porque eso era lo que le escuchaba decir a los pastores o a los líderes y a las personas que para ese momento estaban tutoreándome. Entonces, bueno, yo sin ánimos de entrar en ningún tipo de controversias, ni siquiera de quererme molestar en la labor de investigar a ver si eso era realmente cierto o no, simplemente me comía eso de manera crítica y punto, que es lo que normalmente pasa cuando nosotros estamos completamente vacíos y no tenemos ningún tipo de información y no hemos estudiado y no nos hemos preparado, nos comemos cualquier tipo de cosa que nos enseñan de la manera más acrítica posible,
y no le ponemos pero a nada, simplemente lo tomamos y listo, ¿no? Sin hacer ningún tipo de preguntas. Pero la afectividad es algo que vemos en Dios. En la Biblia está colmada de elementos afectivos donde vemos a Dios dentro de esos eventos. Por ejemplo, la Biblia habla, y aunque estos son cuestiones antropomórficas de Dios, son muchas descripciones antropomórficas, sin embargo, tenemos que entender que mucho de eso es cierto y realmente es así, aunque sean imágenes antropomórficas que los autores presenten. Pero, por ejemplo, la palabra de Dios habla de la ira de Dios, y la ira es una afectividad, es una emoción. Cuando uno se aira, ¿eso es una emoción o no es una emoción? Eso es una emoción. La palabra habla de la ira de Dios. La palabra habla también de que Dios se regocija con sus hijos obedientes, es decir, se siente, por ponerlo de una forma, no es el término que aplica exactamente, pero por ponerlo de una forma, Dios se siente orgulloso cuando sus hijos le obedecen y hacen lo que Él quiere que haga. No sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando Cristo fue al Jordán a ser bautizado por Juan, que el Padre declara desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien siento complacencia. Fíjense, Dios se complacía de su Hijo, se sentía orgulloso, sentía regocijo en su corazón, alegría en su corazón por ver a un Hijo perfectamente obediente. O sea, estamos viendo como Dios sí es un ser afectivo. Dios manifiesta tristeza, Dios manifiesta dolor, Dios manifiesta gozo, Dios manifiesta ira. Hay todo tipo de emociones que nosotros podemos ver en las Escrituras donde Dios está involucrado. Por ejemplo, al Señor le llena de ira la idolatría. Y, por cierto, una palabra que muchas personas creen que no es correcta utilizar cuando hablamos de Dios es la palabra odio. Dios también siente odio. Porque hay mucha gente que se le olvida, hay gente que predica solamente el Dios de amor, de amor, de amor, de amor. Por cierto, el amor, nuevamente, ahí tenemos otro ejemplo de que Dios es un ser afectivo. Él ama, nosotros también amamos. La afectividad del amor. Pero también odia. La palabra dice que Dios odia la injusticia. La palabra de Dios enseña que Dios odia toda forma de pecado. Que Dios odia la iniquidad. Que Dios odia las acciones injustas del impío. Que Dios odia a los que detienen con injusticia el bien. Dios dice que Él odia todas esas cosas. Por lo que el odio per se no es un pecado en sí. El problema es cuando dirigimos el odio hacia cosas que no debemos. Odio a una persona. Nosotros no tenemos que odiar a las personas, aunque tenemos problemas con esos. Y muchas veces hemos tenido que pedirle perdón al Señor por tener ciertos tipos de actitudes ante personas que han sido actitudes que demuestran claramente que son de odio. Pero nosotros no estamos llamados a odiar a las personas. Pero ¿sabe a qué sí estamos nosotros llamados a odiar? Nosotros se las voy a dejar así de facilito. Nosotros estamos llamados a odiar todo lo que Dios odia. Hemos dicho que Dios odia la injusticia. ¿Estaría mal que nosotros odiemos la injusticia? No creo que esté mal que nosotros odiemos la injusticia. De hecho, eso se debería ser lo natural en un creyente. En un cristiano debería ser natural odiar la injusticia. ¿Estaría mal que nosotros odiáramos el pecado? No está mal que odiemos el pecado. El pecado es algo que debemos odiar a tal punto que seamos incapaces de siquiera acercarnos a él. Está mal que nosotros odiemos todo tipo de acciones de los impíos, de aquellos que detienen la justicia con injusticia. No está mal que odiemos esas cosas. Eso tenemos que odiarlo. Y de hecho, es un mandamiento que lo odiemos. Tengo que llevar esto hasta estos niveles, porque yo creo que esto es de hecho un mandamiento implícito que encontramos en la Biblia. El odiar y rechazar rotundamente y con toda fuerza todo aquello que Dios odia y rechaza. Pero a la vez también tenemos que amar todo lo que Dios ama. Así como tenemos la responsabilidad, el deber ético y moral como cristianos de odiar todo lo que Dios odia, también tenemos el deber cristiano de amar todo lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Dios ama al ser humano, Dios ama a la naturaleza, Dios ama toda su creación. Todo lo que Él creó, Él lo ama. Si no, no lo hubiera creado, ¿verdad? No tiene sentido que un ser cree algo sobre lo cual no tenga un mínimo de afecto. Eso iría
en contra de toda intuición, lógica y sentido común. Yo no voy a crear algo sobre algo que yo odie, algo que no me guste, algo que no me genere el mínimo de interés, no tiene el menor sentido eso. Por tanto, todo lo que Dios ha creado, todo lo ama. Todo lo ama. No podemos nosotros decir lo mismo del ser humano. No todo lo que nosotros hemos creado debemos amarlo. Por ejemplo, nosotros no debemos hablar las bombas atómicas ni las bombas nucleares, ¿verdad que no? Porque sabemos que son cosas completamente lesivas y que asesinan personas en masas, en multitudes. No deberíamos amar las armas de fuego tampoco. No deberíamos amar el alcohol, no deberíamos amar las drogas. Hay un montón de cosas que el hombre ha creado que son completamente nocivas para la salud del ser humano, para la salud no solamente física, sino para la salud mental, psicológica. Así que nosotros no podemos decir lo mismo, no podemos predicar lo mismo que predicamos de Dios al decir que debemos amar todo lo que Dios ha creado, porque todo lo que Dios ha creado, dice la palabra, que todo lo que Dios creó lo creó bueno y gran manera. Y no solamente simplemente bueno, sino bueno en gran manera, o sea, superlativamente bueno. Mientras que el hombre ha creado un montón de cosas que lo único que contribuyen es a la destrucción propia del ser humano. Esas cosas no tenemos que amarlas, pero sí hay otro tipo de cosas que el hombre ha creado que debemos amar, que debemos querer, pues. Debemos sentir afecto por ellas. Instrumentos, herramientas que nos ayudan y nos hacen la vida más fácil y nos permiten que gastemos menos cantidad de tiempo en ciertas actividades y de esa forma tener más tiempo para de repente dedicárselo al Señor. Imagínese usted que no existieran, por ejemplo, para las amas de casa, que no existieran las cocinas y que todavía se estuviera cocinando a leña y que cada vez que se fuera a cocinar habría que ir al bosque que tenemos en el fondo de la casa, sacar un poco de leña picando un montón de árboles, que eso nos tomaría fácilmente toda una mañana. Imagínese todo el esfuerzo, todas las horas que se gastan en eso para después ponerse a encender la leña, poner la cuestión y todo eso. Qué fácil nos ha hecho la vida, por ejemplo, el invento de la cocina, ¿no? Y del gas. El gas no es un invento, el gas es un recurso natural, pero el haber descubierto que el gas sirve como combustible para poder utilizar, por ejemplo, en una cocina, en una casa, para cocinar algo rápido sin tener que estar picando leña, ¿no? Gloria a Dios, porque nos ha dado la inteligencia para que nosotros podamos crear todas esas cosas. Entonces, estas son básicamente las tres áreas donde nosotros podemos ver que la imagen y semejanza de Dios está impresa en el ser humano. Tenemos razón, somos seres racionales, tenemos además de razón, y dentro de la razón hay toda una serie de cuestiones que podemos hablar, ¿no? Podemos hablar de la inteligencia y todo este tipo de cosas. Somos seres inteligentes, que es uno de los atributos comunicables de Dios al ser humano. Tenemos además de eso voluntad, que es otro atributo comunicable de Dios. Y por último tenemos los afectos, que es otro atributo comunicable de Dios. Como podemos ver, en todo aquello donde nosotros compartimos la imagen y semejanza de Dios, es en aquellos atributos que Dios ha decidido en su acto libre comunicar al ser humano. Todo eso que nosotros compartimos con el Dios Todopoderoso viene por razón de que Él en su voluntad y en su acto libre decidió comunicarnos ciertos tipos de sus características propias: inteligencia, sabiduría, raciocinio, voluntad, afectividad, moralidad, etc. Todos esos son atributos comunicables del Dios Todopoderoso. Algunos afirman incluso que, ustedes saben que hay personas que afirman que, puesto que el hombre cayó, en el momento de la caída, cuando Adán y Eva desobedecen el mandamiento divino, dicen que el hombre perdió por completo la imagen y semejanza de Dios. De hecho, yo recuerdo que yo me crié en mis primeros años en el Evangelio en una iglesia que pensaba de esa forma, que la imagen y semejanza de Dios, además llevaban esto a un nivel un poco extremo, ¿no? Porque decían ellos que la imagen y semejanza de Dios solamente estaba en los hijos de Dios y que no estaban en el resto de los seres humanos. Eso es un problema, ¿no? Y yo prediqué por muchos años eso, creyendo que eso era así, que la imagen y semejanza de Dios era que, de hecho, algo que se iba rescatando de manera progresiva, puesto que en la caída del hombre toda esa imagen y semejanza de Dios se había ido al despeñadero con la caída del hombre. Pero eso es completamente falso, porque nosotros, aunque sí fuimos afectados en la caída, porque lo que sí es claro es que el hombre fue afectado a través de la caída. La manera en como nosotros razonamos no era seguramente la misma manera en la que Adán razonaba antes de caer, antes de convertirse en un ser de pecado. Estoy seguro que no era lo mismo.
La inteligencia que el hombre ostenta hoy, estoy seguro que no es la misma inteligencia que ostentaba Adán antes del pecado. Estoy seguro que todas estas características que vienen de los atributos que Dios nos ha comunicado, en su momento de mayor pureza, y esto es el momento antes de haber caído en el pecado, estaban en un nivel mucho más superlativo del cual podemos nosotros encontrar hoy. Tampoco un nivel de superlatividad el que ostenta Dios, por supuesto que no. Es imposible que tengamos cualquiera de los atributos o características que compartimos con Dios al mismo nivel de Dios, ni siquiera en el momento antes de la caída. Pero sin duda alguna, por poner un ejemplo, la inteligencia del hombre, se dice que el hombre utiliza el cerebro en promedio entre un 4 y el 5%. ¿Por qué será que Dios puso, usted se habrá hecho alguna vez la pregunta de, si Dios nos dio un cerebro con la capacidad, con un cierto nivel de capacidad, ¿por qué no utilizamos toda esa capacidad cerebral que tenemos y solamente podemos llegar en promedio a un 5 o 6%? Y en el mejor de los casos a los genios, la gente que es prodigia, ha llegado a un 12, a un 13% de la capacidad cerebral. Bueno, porque estamos viendo la marca de cómo fue afectada la condición del hombre en el momento de la caída. Aunque no fuimos completamente erradicados en la imagen y semejanza de Dios, sí fue afectada esa imagen y semejanza y se degeneró muchísimo. Pero sin embargo seguimos razonando, seguimos pensando, seguimos siendo inteligentes, seguimos creando cosas, y eso es porque seguimos compartiendo los atributos comunicables de Dios, que no se esfumaron ni se extinguieron en el momento de la caída del hombre, sino que siguieron estando, solo que en un nivel que tuvo que bajar sus grados, lamentablemente, y esa es la realidad. La caída entonces del hombre ciertamente afectó al hombre, pero no lo destruyó. El hombre fue afectado en la imagen y semejanza que tenía de Dios en el momento de la caída, fue afectado, pero no destruida. Esa imagen fue afectada, pero no destruida. Y esto es un poco entonces lo que nosotros podemos decir acerca de lo que es la joya de la corona de la creación, que es el hombre, cuyo ser ostenta los mayores privilegios que pueden existir dentro de toda figura de ser viviente creado en este mundo, porque tenemos una serie de características que el solo hecho de compartirlas en común con Dios hace que estemos años luz del resto de las cosas que fueron creadas.